Vamos a la palabra en Judas 1, que es el único capítulo, versículo del 3 al 4. Leemos la poderosa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque si algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Recibe, Padre celestial, toda la alabanza, toda la adoración. Señor, aquí estamos, Padre, reunidos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Rey. Sabemos que tú eres nuestro Dios. Sabemos que nosotros fuimos comprados con precio de sangre y que hemos sido redimidos, Señor, de la maldición de la muerte y del pecado. Gracias a ti, Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor, celebrando tu salvación, celebrando tu resurrección, celebrando que tú estás, Señor Jesucristo, a la diestra del Dios Padre. Y como pueblo redimido nos reunimos, Señor, en tu santo nombre para darte la mejor de nuestra adoración, Señor Padre. Te pedimos, Dios del cielo, una vez muy especial, que el Espíritu Santo de Dios, que tu precioso Espíritu sea hablando a través de mi vida, Señor, porque si no fuese por el Espíritu Santo, Señor, la predicación sería en vano. Pero Jesucristo nos ha dado la bendición, iglesia, de que Él envió al Consolador. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y por esa razón el Espíritu Santo es quien da las pautas, las órdenes, los imperativos para que pueda la palabra de Dios correr con poder. Convicción, trayendo convicción a todo aquel que escucha el mensaje de salvación, del perdón de pecados, Señor Padre. Por eso, Dios, en esta mañana te pido que tú me ayudes, Espíritu Santo. Sin tu ayuda, Señor, sería muy difícil poder estar de pie en este lugar. Pero te pido por solicitud de tu presencia, Espíritu de Dios, que seas tú apoderándote de mi ser. Que seas tú, Dios, apoderándote de mis limitaciones. Que seas tú, Señor, poniendo las palabras indicadas en mi boca para que el Evangelio, Señor, sea engrandeciendo a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta mañana, Señor, te pido, Dios, que te lleves de mi boca y de mi mente toda limitación y toda palabra de hombre que quiera levantarse en este templo, en este culto, Señor Padre, en este púlpito, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Padre, gracias por todas las personas, Señor, Padre, que en el mundo en este momento estamos celebrando, Señor, tu salvación, Padre, y que podemos venir, Señor, a buscar el pan de vida que tú nos proporcionas para la edificación de nuestras vidas. Te damos la gloria, Dios, te damos la honra, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, he tenido el deseo y el privilegio de decirles que esta palabra me ha dado muy duro. Inclusive yo se lo dije, no sé si fue a Carelis, me siento molido literalmente. Pero si esa palabra no hace eso en mi vida, de en vano sería predicarla, por una sencilla razón. Porque recuerden que la palabra de Dios es viva, amén, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. El que tenga oídos, que oiga con detenimiento la palabra de Dios. Esta carta es una carta que yo creo que por ser tan corta, de pronto muchos de los creyentes la dejamos pasar desapercibida. Tanto la carta de Judas como la carta de Filemón son las cartas más cortas que están en el Nuevo Testamento, pero cuyo contenido es un contenido muy fuerte
dándonos a nosotros el deseo de no dejarnos engañar por las corrientes de este mundo. Si usted se pone a analizar con detenimiento, versículo por versículo de Judas, yo nada más extraí 2 porciones, 2 versículos de este pasaje. Pero si usted se pone a analizar con detenimiento, el propósito de esta carta es que el pueblo de Dios que está aquí sentado tenga el deseo de defender la fe. Amén. Defender la fe. Entonces, el título de esta enseñanza tiene por nombre Defensores de la Fe. Estamos en la serie de valientes. Y la serie de valientes nos han enseñado en estos últimos sermones de que nosotros debemos ser personas firmes. Amén. Estamos llamados ¿a qué? A ser personas con un fundamento de tal forma que lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros y que lo tenemos atesorados en nuestras vidas pueda fluir de tal manera que las demás personas también puedan salir del engaño. Nosotros hemos salido del engaño, amén. Pero quizás hay muchas sillas vacías que quizás hay una persona que debe ocupar ese lugar para que esa persona no siga siendo engañada. Amén. Así que este texto que me llamó la atención, esta carta recomienda a nosotros los creyentes de mantenernos firmes y no dejarnos llevar por el engaño. Hay muchas personas que vienen con herejías destructoras. Y este es el tiempo donde nosotros hemos visto cómo el avance de estas herejías, doctrinas destructoras, están tratando de que el evangelio de Cristo sea un evangelio completamente tergiversado. Tú y yo tenemos la gran bendición, iglesia, que nosotros estamos en una iglesia cuyo objetivo principal es que cada creyente sea formado a través de las Escrituras. Así que este conocimiento que el Señor nos quiere dar a nosotros es para nosotros, número uno, defender el evangelio del Señor Jesucristo. Dice la Escritura aquí claramente: nosotros te hacemos por gran solicitud. Es decir, nosotros los cristianos estamos llamados a ser personas que practiquemos la diligencia de una manera efectiva y eficaz. Y el evangelio es sencillo, mi hermano. Si nosotros no hacemos con gran solicitud lo que Dios nos ha entregado en sus manos, que es la salvación, entonces ¿qué será de aquellos que en este momento no la tienen? Nosotros que portamos la salvación, portamos la gracia de Dios, estamos llamados ¿a qué? A ser diligentes. Amén. Estamos llamados a nosotros no ser personas negligentes. A Dios no le gustan las personas negligentes, y menos aquel que conoce su palabra. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Que convirtamos unos defensores de la doctrina de Cristo frente a los engaños de Satanás. Y hoy en día, iglesia, todos los que estamos aquí sentados sabemos que el enemigo, el ministerio de la iniquidad, está en este momento en su pleno apogeo, tratando de que el anticristo pueda levantarse, como lo escuchamos en el sermón del miércoles, trabajando ardientemente para que el propósito del anticristo se cumpla. Y eso lo estamos viendo nosotros en este tiempo, como los gobiernos, como la sociedad, como la moral, como los principios, como las familias se están viendo impermeadas por estas corrientes de demonios. Y son sutilezas y trabajan con astucia, porque dice que han entrado encubiertamente. Encubiertamente es que tú ni yo nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Porque no estamos ligados a la palabra. ¿Quién está ligado a la palabra cuando uno detecta a aquella persona que con sutileza quiere venir a sacarnos del camino del Señor para llevarnos a la tibieza espiritual? Ahora bien, esta carta
también habla acerca de cómo, dice, se convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Usted no cree, iglesia, que todos los que estamos viendo hoy en día en las redes sociales no se asemeja a lo que tú y yo estamos viendo hoy en las redes sociales? En estos ministerios en las cuales arrastran miles de personas, tratando de cautivarlas de tal manera de que estas personas caigan en su engaño. ¿Y qué hacen esta gente que influencia en su liderazgo? No en el liderazgo del cristianismo, no en la unción y el poder que Dios ha conferido a su iglesia, sino tratando en lo posible de tergiversar el evangelio para ocasionar ¿qué? Ocasionar que las personas crean más en el hombre que en Dios. Y eso lo estamos viendo. John MacArthur, John Piper, Paul Washer, hay muchos predicadores, se me escapa, Alducini. Dios quisiera que levantaran grandes siervos como estos para que desenmascaren a todos estos inicuos que han venido desde dice, han sido destinados a esta condenación, hombres impíos. Es decir, que estos hombres definitivamente lo único que quieren hacer es ser utilizados por el diablo para que los que estamos escogidos, si no tenemos el discernimiento de mirar el contenido de los mensajes, muchos de esos mensajes tratan de ¿qué? De atraernos. Hoy en día no se predica de infierno. ¿O usted escucha predicando de infierno? ¿Cierto que no? Hoy en día no se predica del infierno. Creo que el infierno en esta época ha sido relegado. Y eso es una completa y vil mentira. ¿Por qué, iglesia? Porque tú y yo sabemos de que si nosotros no les predicamos la verdad en Cristo Jesús, las personas que en este momento, como lo decía la pastora, vienen de una manera religiosa a un domingo simplemente a escuchar un culto, pero su vida no ha sido alcanzada por la transformación de la palabra de Dios, son personas que están destinadas a irse ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera transformación. ¿Y eso de dónde viene? Desde los cultos, desde los púlpitos. En los púlpitos nosotros debemos velar para que la persona que está sentada tome conciencia de su pecado delante de Dios y corrija su mal camino, de tal manera que el Señor traiga consigo la libertad que han prometido a nosotros para poder caminar en el camino correcto y no en el camino del engaño. No vamos a leer Oseas, solamente quiero citar este texto de Oseas 4:6. Usted sabe que el profeta Oseas habla acerca de que el pueblo de Dios se está perdiendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y sabes una cosa, estábamos hablando en los tiempos de ¿quién? De Oseas. Es decir, estamos hablando de unas generaciones de la historia de la humanidad donde Dios se ha manifestado en su palabra, pero que los pueblos y las naciones no le han prestado la verdadera atención que merece la palabra de Dios. Por esa manera Dios levanta al profeta Oseas diciendo: mi pueblo ha perdido el conocimiento. ¿Pero por qué? Porque sencillamente olvidaron los principios que yo establecí en mi palabra. Iglesia, lamentablemente tengo que decir, pero hoy en día los colegios públicos, yo que soy de un colegio público hace más de 20 años, había una cátedra que se llamaba religión, y era una cátedra donde a nosotros los jóvenes nos enseñaban ¿a qué? A temer a Dios, ¿cierto? Y la profesora de religión era una persona competente que estaba ahí para que nosotros los jóvenes no fuéramos tan irreverentes con Dios, ni nos descuidáramos, ni dejáramos a Dios, sino que nosotros por lo menos tuviéramos conocimiento de la palabra. Pero uno como joven en esa época, iglesia, uno veía esa materia como un relleno. Y valga ver usted si esa materia no ha sido de bendición para muchos. Amén.
lamentablemente el ministerio de la iniquidad, bajo el principio satánico y bajo el gobierno de Satanás, ha querido ¿qué? Desligar el fundamento en los colegios de Dios. No sé si me estoy equivocando. Yo creo que en este momento, si tú empiezas a observar el modelo del ministerio de la iniquidad o el anticristo, está en este momento en su plena ejecución. Así que, iglesia, nosotros estamos llamados a defender la fe. Amén. Iglesia, los principios en las familias lamentablemente se están acabando. El temor a Dios en esta sociedad se está acabando. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Por causa de qué? De la ausencia de Dios en la sociedad. Y yo te voy a decir una cosa, iglesia. Si tú y yo queremos contribuir a que nuestra nación no sea entregada a los pies del inicuo, debemos ser copartícipes de que por medio del liderazgo que Dios ha puesto en su iglesia, podamos hacer de que nuestra sociedad sea otra vez transformada a través de los principios de la palabra de Dios. Amén. Pero, iglesia, Dios en esta mañana a mí principalmente me está diciendo: si usted, Jefferson, me lo habló a mí, no se toma la tarea de revisarle a tu hija las cosas espirituales, es decir, si tú no te tomas la tarea de sentarte con tu hija y hablarle de Cristo y enseñarle las escrituras, el ministerio de la iniquidad le va a enseñar eso a mi hija. Y eso es lo que hoy en día lamentablemente estamos viendo, una sociedad totalmente perdida. ¿Pero por qué? Porque no hay diligencia. ¿Por qué? Porque no hay alguien que contienda ardientemente por los principios de Dios. Usted puede imaginar, iglesia, cómo el progresismo, cuya filosofía está el deseo de que el hombre sea engrandecido de tal manera que pisotee los principios que Dios estableció en su palabra, diciendo que es que el hombre tiene la autoridad suficiente para hacer lo que se le da la gana. Ese es el pensamiento de ¿quién? De este movimiento perverso. Mira, legalicemos la droga. Vamos a legalizar la droga. Con legalizar la droga, la marihuana, la cocaína, hacemos de que esta guerra de Colombia ya se acabe. Ese es el pensamiento de estas personas. Vamos a producir una paz ficticia. ¿Por qué? Porque mientras exista el ministerio de la iniquidad trabajando ardientemente para la perdición de las almas, Satanás está feliz de llevarse a miles de millones de personas al infierno. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia de Cristo de hoy para que esta sociedad sea alcanzada por el evangelio? Por eso te digo una cosa, iglesia, y no es excusa lo que te voy a decir, te lo voy a citar con la palabra de Dios para que usted y yo se dé cuenta de que Jesús, cuando inició su ministerio, no llamó a personas desocupadas. Así que usted no me venga a decir a mí que es que a mí el tiempo no me alcanza. Yo trabajo mucho, yo me mantengo ejercitando mi cuerpo en el gimnasio, o en el ejercicio, o juego fútbol, o me voy al estadio, o veo Netflix, o hago cualquier cosa, porque es que lo que quiere hacer Satanás es mantener al pueblo de Dios entretenido. Y Dios lo que quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí sentados es que si tú y yo queremos que nuestra nación salga de este bache espiritual tan degradante que estamos viviendo, el Señor quiere usar el poder y la unción en la iglesia para traer libertad a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Así que te voy a citar con la Biblia de cómo el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, los apóstoles eran personas completamente ocupadas y personas que trabajaban como tú y como yo. Entonces, quiero que me acompañen
al libro de Mateo. Aquí el Señor me voló la cabeza porque yo dije, Señor, si estos hombres hicieron esto, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Y sabe qué me decía el Señor? La falta de amor. ¿Hacia quién? Hacia los perdidos. Amén. Así que estamos en una sociedad egoísta y nosotros los cristianos no podemos caer en ese error. Eso es algo encubierto, iglesia, que nos están introduciendo a las iglesias. Y dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 18 al 22. La palabra de Dios dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué eran? O sea, que ellos estaban desocupados o estaban ocupados. Estaban ocupados. Entonces estamos hablando de quiénes, de Pedro y de Andrés. Ahora voy a citar dos discípulos más. Dice, versículo 19, y le dijo: vení en pos de mí y os haré. Ahí está el principio de trabajar en el reino de los cielos. Pescadores de hombre implica lanzar la red de la palabra de Dios y que esa red pueda atraer a hombres pecadores a los pies del Señor. Amén. Pero tú no vas a lanzar la red, porque yo no puedo hacerlo, pero el Espíritu Santo que está en mí puede llevar convicción de pecado, de justicia y de juicio y atraer al pecador a los pies del Señor. Así que aquí hay un principio muy importante que el Señor Jesús nos está enseñando en esta mañana. Yo anhelo ser pescador de hombres, no sé tú, pero yo necesito y anhelo que el Dios de nosotros ponga en orden mi tiempo. ¿Con el fin de qué? De alcanzar más jóvenes para el Señor. Ese es mi objetivo, por la cual el Señor, por su misericordia, me ha puesto en este lugar. Y la he entendido y la he tenido clara. No sé cómo tú estás. No sé si tú la tienes clara, a qué Dios te puso en la congregación. Cada uno de los que está aquí sentado, Dios desea que usted sea copartícipe de esa red, que usted pueda echar esa red. Amén. Pero ¿cómo la vamos a echar? Me pregunta. Muy sencilla. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sigo leyendo, perdón, porque tengo que citar dos apóstoles más. Entonces, el versículo 20 dice: ellos entonces dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron, ¿cierto? Qué bendición poder seguir el ejemplo de estos apóstoles, ¿no? Amén. Y eso que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía, pero obviamente reconocieron la autoridad del Hijo de Dios y reconocieron que Él era el Mesías, y dejándolo todo lo siguieron. Imagínense. Ahora bien, a mí que me encanta tanto los negocios, que me encanta hacer negocios, porque mi profesión es vendedor y he vivido toda la vida de las ventas. Decirle: Señor, quiero dejarlo todo por seguirte. Y hay algo que se llama fe. Es decir, si tú lo dejas todo por mí, yo soy quien te voy a sustentar, ¿cierto? Pero la condición de hombre me limita y me dice: es que tengo que velar por dos niños. Señor, entonces empieza la lucha entre la carne y el espíritu. Y quizás hay muchos siervos con esa misma limitación. Yo te hago una pregunta: esas personas que estaban ahí en Afganistán o en Pakistán, perdón, esa gente, me imagino que eran médicos, eran ingenieros, eran maestros, eran profesionales. Esta palabra los tocó y les dijo: ustedes quieren ser copartícipes de mi muerte,
Entonces dejen todo por mí y váyanse y abran la obra en Afganistán. Eso hay que tener bastante fe, mis hermanos. Amén. ¿Usted le ha dicho al Señor que le ponga un corazón de misionero en sus oraciones? ¿Usted le ha dicho, Señor, ponme en mi corazón el deseo de que tú me envíes al Amazonas a predicar de Cristo? ¿Usted ha hecho eso? Mi hermano, si usted lo ha hecho, está en el camino correcto. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Uy, Señor, yo quiero pastorear en Barranquilla, qué delicia. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero si la pastora Eloísa me dice, Jefferson, te voy a mandar a Vaupés con tu familia, y allí vamos a abrir una nueva iglesia con los indígenas de Vaupés, ¿cuál creería usted la reacción mía? Uy, pastora, yo no estoy preparado, todavía no, deme un poquito más de tiempo, pastora. Esa es lo que somos nosotros. ¿Pero por qué? La palabra de Dios aquí, por eso te digo que a mí, cuando el Señor me habló en su palabra, me cortó la cabeza, o sea, me cortó la cabeza, no, me dio duro. ¿Por qué? Porque yo me siento tan acomodado en Barranquilla, bastante, muy acomodado, y quizás el Señor me dice, Jefferson, en medio de esta comodidad, tú realmente estás haciendo lo que yo le dije a Pedro aquí en el versículo 18. El versículo 19, y les dijo, vení en pos de mí. Jefferson, tú sí estás en pos de mí. Esa pregunta es fuerte, ¿cierto? Fuerte. Y yo, ay Señor, perdóname, Padre, yo decía, Señor, yo no puedo venir en pos de ti todavía. Pero el Señor me dice, pero si vas en pos de mí, te aseguro que te haré pescador de hombres. Y el Señor, yo le decía, Señor, entonces iglesia, en mi condición de hombre y en tu condición de hombre y en mi condición de fe, ahí hay una lucha interna muy fuerte. Pero si el Señor le ha prometido a usted y a mí que nos haría pescadores de hombres, es porque nosotros tenemos el respaldo de la autoridad de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros no podemos decir que nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, porque sería robarle la gloria al Señor. Más bien decimos, Señor, mira lo que dice el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, dice Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Es decir, que ya hay ¿cuántos apóstoles ahí? 4, ¿cierto? Y que dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, imagínate, y a su padre, ¿qué? Le siguieron. Increíble. A mí me llama, o sea, cuando Judas escribe esta carta, le está diciendo a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de nosotros y las que nos anteceden, de que nosotros no podemos descuidar el rol del cual el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Y eso implica tener que dejar muchos ídolos. Me implico yo tener que dejar muchos ídolos. Y los ídolos que están aún entronados en mi ser tienen que ser despojados de mí para yo poder, ahí sí, combatir ardientemente por la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, ustedes me van a decir, no, es que yo no puedo dejar mi trabajo, no, el tiempo completo, o sea, yo cómo le voy a dedicar el tiempo completo al Señor. ¿Acaso los ministros que han tomado partida de ser partícipes de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor no los sustenta? ¿Ah? Amén. Lo que pasa es que vuelvo y reitero, iglesia, estamos tan acomodados, y me incluyo yo, estamos tan acomodados que no queremos pagar ningún precio por el Señor Jesucristo. Y eso es una realidad. Porque sinceramente, los que estamos aquí sentados, y me incluyo yo no he pagado un precio por Cristo. Yo lo único que he hecho es trabajar y dedicarle las obras a mi Padre del tiempo que me queda. Es la realidad. Pero yo en la semana, por estar entretenido en la noche haciendo otras cosas, no voy y visito a un enfermo, no voy y llamo a una persona que no vino a la iglesia. ¿Sabes por qué?
Porque estoy entretenido. ¿Haciendo qué? Otras cosas. Y yo sé que ustedes están, bueno, no les quiero decir que ustedes están en las mismas. Me digo yo en mi primera persona para no herir susceptibilidades. Ahora bien, el primer punto de este mensaje, o sea, ya sabemos que el título del mensaje tiene por nombre Defensores de la Fe, ¿cierto? De la serie de valientes. Y lo primero que el Señor quiere hacer en nosotros los valientes es que el Señor llama a personas ocupadas. Ya lo vimos, ¿cierto? Ahora bien, vámonos al segundo punto. Vámonos a leer Mateo capítulo 19. Esta historia es bastante interesante. Quiero leer todo el pasaje. Yo solamente venía con 3 textos, pero lo voy a leer todo para que usted y yo estemos en el contexto que es. Mateo capítulo 19, versículo, esta es la historia del joven rico, versículo 16 al 30. Dice la palabra de Dios. La historia del joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo para tener la vida eterna? Le dice el joven rico. Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué pasa? Guarda los mandamientos. Versículo 18. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, cuando entabla esta conversación, Él conoce el corazón del joven rico y por eso le da estas instrucciones. Entonces, como uno se cree tan don bueno, el joven le dijo en el versículo 20: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿y qué más me hace falta? Respondiendo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Mira lo interesante de esta historia. Oyendo el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, ¿cómo se fue? Porque tenía, yo me siento identificado ahí, yo, no sé tú, pero yo me siento ahí. Por eso te digo, el Señor a mi vida habló, y de qué manera. Hay posesiones, sí, hay casas, sí, hay carros, sí, hay colegios para mis hijos en universidades privadas, sí, hay muchas cosas que el Señor me ha bendecido, pero cuando el Señor me dice a mí en este pasaje: quiero hacerte pescador de hombres y deja todo lo que tienes, es el deseo de decir: no dependas de las riquezas, no dependas de los afanes de este mundo, no dependas de tu economía, no dependas de tu trabajo ni de tus finanzas. Aprende a depender de mí. Que eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a ¿quiénes? A los apóstoles que lo dejaron todo por Él. Amén. Y durante todo ese tiempo, ¿qué hicieron los apóstoles? Fueron sostenidos por el Señor. ¿Por quién? Por el Dios de todo. Entonces, iglesia, me fui muy triste porque tenía posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Porque es que los ricos actúan de una manera egoísta. No todos, pero sí la gran mayoría. Querer acaparar riquezas no es sinónimo de felicidad. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Y quiero que con esto usted entienda el mensaje de esta mañana. Con acaparar riquezas a través de tu trabajo y acaparando tesoros, eso no es lo que Dios quiere en tu vida. O sea, te explico. El Señor Jesucristo no quiere que tú malgastes tu tiempo en cosas que no debes malgastar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El llamado que el Señor nos hace en esta mañana a su iglesia es a un despertar de entender de que nosotros debemos ser copartícipes con Cristo para que Barranquilla sea ganada a través de nuestras vidas. Aló.
el Señor de la mies, está llamando a sus obreros a que nosotros afectemos con nuestras vidas el entorno en el que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ver afectado el entorno de mi hogar. Gracias a Dios que en mi hogar todos están salvos. Bueno, salvos no, estamos caminando con Cristo. Estamos en el proceso. Estoy evangelizando a mi madre, estoy evangelizando a mi padre. Yo dentro de mí decía, Señor, si tú vienes hoy por nosotros, mi padre y mi madre no se van con nosotros. Tengo una necesidad de hablarles de ti. Y empecé diciéndole, madre, en una conversación, madre, ¿tú a quién le pides? Bueno, en sentido pues de decirle, ¿tú a quién le oras? No, yo le oro a mamita María. Y yo, mamita María, ¿quién es para ti? Ella es mi intercesora. Y yo, Dios mío, Padre, yo siendo pastor, ¿cómo no la voy a sacar de esta herejía, Padre? Señor, dale iluminación a mis palabras para que ella salga de esta. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que me dijo? Papi, tú no me vas a poder cambiar, porque esto fue una herencia que me inculcaron mis padres desde que yo era una niña, y yo tengo 70 años y ya tú no me vas a transformar. Y yo, madre, te voy a decir una cosa, mis oraciones están para que a los 70 años, los 71, o cuando antes que te mueras tú seas salva y alcanzada por el Evangelio y puedas ir al cielo, porque en este momento Jesucristo no es la Virgen María no te va a salvar. Y quizás así están muchos, amén. Pero vea, iglesia, póngase en la misma tarea que yo me estoy poniendo de poder predicarle a nuestras familias. A mi papá, un hombre que, como le mencioné en una de las prédicas, que le gusta mucho el dinero, que le ha trabajado toda la vida, que no cree sino en él, y cree en el poder que hay en él y en las riquezas, y él es el que hace todo, y está totalmente, ¿qué? Desviado, equivocado. El hombre ha tenido empresa, se ha caído, se ha vuelto a levantar como buen paisa, vendiendo y todo eso, pero a Dios ni por ahí. Entonces, iglesia, yo te digo a ti una cosa, el tema aquí es lo que viene en el versículo 27. Quiero que vamos al versículo 27 del mismo pasaje de Mateo 19. Mira lo que dice Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y mira la forma interesada, qué forma tan interesada. Mira, ¿qué pues tendremos? ¿Ah? Oye, tú no sabes, oye, qué señor tan atrevido, ¿no? ¿Ah? Tratando a Cristo con esa irreverencia. Oye, si ese joven rico que tiene toda su herencia y todas sus posesiones, él no quiso caminar con nosotros, pero nosotros dejando nuestros trabajos, ¿qué vamos a obtener? Y mira la respuesta del Señor Jesucristo, que me parece muy interesante y de mucho análisis escatológico, Y Jesús le respondió, mira el versículo 28, de cierto os digo, os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, escúcheme bien, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿No le parece a usted eso muy interesante? Que usted pueda analizar este punto que nuestro Señor Jesucristo narra en este pasaje. Es decir, que Jesús ha prometido a su iglesia que el que más esté trabajando en la obra del Señor para traer arrepentimiento al pecador, ese recibirá galardones. ¿Aló? Así que Jesús en Apocalipsis ha prometido en los últimos pasajes que mi galardón viene conmigo y yo vengo pronto. Amén.
para mirar, aquí lo dice claramente, vuelvo y lo repito, iglesia, no son mis palabras, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo: el que dejare hermana, hermano, casa, todo, recibirá 100 veces más. ¿Usted cree que esas personas que están en ese video de Afganistán, no se les entró en su mente y en su corazón este texto para ser misionero? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánta gente no necesita que tú y yo estemos en África predicándole a los africanos, predicándole a los asiáticos, predicándole a de Oceanía, a las islas Fiji? O sea, el evangelio debe ser esparcido por todas las naciones, y nosotros debemos pedirle a Dios primero que nos dé de su espíritu, porque si no nos da de su espíritu, es decir, tenemos el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no nos da esa pasión, sencillamente seguiremos en las mismas. Ahora bien, vámonos a mirar unas características de un carácter de un defensor de la fe. Y he citado y he traído 5 puntos, pero de estos 5 puntos pueden haber muchos más, y muchos predicadores pueden añadir muchos más, de forma de mirar a un defensor de la fe y decir: este señor o esta señora, este joven o esta joven muestra ser copartícipe de la fe en Cristo Jesús. Y dice Romanos 8:9. Vámonos a Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9? Dice: los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Mas vosotros, dice, no vivís según la carne. Ahora bien, sino por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que no es de Él. Y para ser de Él es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que la iglesia ha dejado su primer amor. Y el Señor le dice a su iglesia en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 4:2: tengo algo contra ti, que has dejado mi primer amor. Mira, en Estados Unidos, le damos gracias a Dios por ese avivamiento que hubo en Estados Unidos, en la cual Dios levanta predicadores que no hablan de la prosperidad, que no hablan de saca al campeón que está dentro de ti, que no hablan de psicología, que no hablan de motivación personal, sino que Jonathan Edwards, Dios lo pone en Estados Unidos para hablar del infierno. Nada más sus predicaciones es el infierno. Y como le decía al comienzo, hoy en día esa palabra como que desapareció, y esa palabra todavía permanece. Y el infierno es algo real, que si tú y yo no contendemos ardientemente para que la salvación llegue a nuestras familias, lamentablemente nuestras familias, si no son alcanzadas por ti a través del evangelio, se van a ir al infierno. Entonces vuelvo y hago ese paréntesis. Estoy tratando de evangelizar a mi madre y a mi padre, y eso ¿cómo se logra, iglesia? De rodillas. Amén. De rodillas. Porque mi palabrería no va a crear en ella que ella salga de ese error. Es el Espíritu Santo que a través de la comunión que yo tengo con Él, sí va a traer en ella la convicción del pecado, y no mis palabrerías. Así que, iglesia, el primer carácter que tú y yo tenemos que desarrollar como defensores de la fe y ser valientes en estos tiempos es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo te invito, iglesia,
a que mientras Cristo en este momento que está a la puerta de venir, nos encuentre despiertos y no dormidos. Amén. Como decía la pastora en medio de la vigilia de Semana Santa: Pedro, ¿cómo es posible que ni una hora puedas estar velando? ¿Ah? Y así mismo nos preguntará a nosotros: Jefferson, ¿cómo es posible que ni media hora me dediques en la oración? ¿Tú puedes creer que Dios va a derramar la llenura del Espíritu Santo en una persona que no está dedicada a la oración, sino a buscar plata? Entonces, ¿qué pasa ahí, iglesia? Que nosotros debemos de despojarnos del egoísmo. Y yo no sé, parece que fuera como del Espíritu. Cuando yo vi ese video y la pastora lo proyecta, yo dije: wow, esto hace parte de la predicación, de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Porque eso es el reflejo de que hay personas que lo dejaron todo por Cristo, ahí sea un país que no es de ellos, para que esas personas pudieran tener refugio y puedan conocer de Cristo. Ahí está la verdadera esencia de que el Señor dice: ustedes van a recibir más del 100, el 100 del galardón. Nosotros no sé si vamos a recibir una coronita así chiquitica, no sé cuál corona voy a recibir yo. Lo que estoy procurando es que mi corona, la corona que el Señor me venga a poner, sea una corona que yo me la haya ganado. Y el Señor la va a hacer así para aquellos que se la ganaron, así como los apóstoles que lo dejaron todo por el Señor. Y yo con esto no te voy a decir que tienes que dejar ya el trabajo y vas a renunciar al trabajo y mañana le vas a decir al jefe: no, es que el pastor estaba predicando ayer de que teníamos que dejar todo y ahora voy a pasar mi carta de renuncia y voy a empezar a evangelizar las calles de Barranquilla. Así no funciona Dios. Dios, cuando le pone el sentir, es porque en oración es que el Señor te ha afirmado que lo hagas, a través de la prédica también, pero no moviéndonos por emociones, sino por convicción. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8? Dice Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar ¿qué? ¿Cuál fruto? Ahí es donde mi pregunta es: ¿cuál es el fruto que tú le estás llevando al Señor en estos momentos? Mi fruto es ser bueno, como el joven rico. Señor, es que yo cumplo los mandamientos, yo honro a padre y a madre, yo no robo. Y ese es el mismo cuento y la misma excusa de todos nosotros, reconociendo que el yo está bien, pero que el Señor sabe que nosotros todavía nos hace falta despojarnos de muchas cosas. Amén. Y una de las cosas que el Señor quiere decirnos es lo siguiente: fe, fe, fe y fe. Yo quiero que produzcan en nosotros la palabra de Dios en la fe. Y dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Qué me gano yo con tener, mejor dicho, con tener el cargo de gerente de la empresa y estar separado de Cristo? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero si yo soy el gerente de la empresa y conozco la palabra de Dios, el Señor me pone en esa autoridad, en ese puesto de autoridad, para que yo, por medio de ese puesto, les pueda predicar a los que están debajo de mí la palabra de Dios. Amén. Pero desafortunadamente lo tengo que decir, la gran mayoría de los gerentes de empresas, los que están influenciando sobre la sociedad, son gente que no conoce las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que nosotros estamos llamados ¿a qué? A testificar a Cristo y a engrandecer su nombre. Amén. En las diferentes áreas de nuestras vidas, en donde tú te manifiestes, en donde tú te muevas. ¿Ya? Cuando yo voy a la empresa, no es para vanagloriarme, sino para darle testimonio a Dios. Yo tengo un compañero de la empresa aquí presente. Yo muchas veces bajo a la bodega y empiezo a hablarles del Señor a los pelados y empiezo a compartirles un mensaje.
¿Pero por qué? Porque tengo ese privilegio, ¿cierto? Pero qué pereza es cuando en tu empresa, ni en tu colegio, ni en tu universidad saben que tú eres un camuflado o un cristiano camuflado. Ay, es que tú eres cristiano. Uy, yo no sabía. Uy, qué tristeza que eso lo digan de uno. ¿Por qué? Porque no está llevando frutos. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser debe reflejar que Cristo es quien vive en nosotros. Amén. Con nuestra manera de ¿qué? De hablar. Amén. Mira, yo te digo una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí les permiten poner alabanza en su oficina? Yo es que tengo que contar este testimonio. Yo tengo un compañero de rumbas, perdón, el compañero es de rumba, yo no. Valga la aclaración. Esto era para que ustedes estuvieran atentos, para que no se durmieran, para que estén sus oídos prestos a lo que les voy a decir. Resulta que el compañero, no de rumbas, sino que le gusta la rumba, uno de ellos decía: hermano, no le bote más cuento a ese pelado ese pelado no tiene salvación. Yo le decía a uno de los compañeros, Samuel, oye, yo sí puedo hablarles de él, mientras que él esté aquí, el compañero que esté aquí, y mientras yo esté aquí y él ponga Bad Bunny, yo le pongo alabanza, ¿cierto? Y vamos a ver quién va a ganar aquí. Eso es ser un defensor de fe. Amén. Entonces él colocaba en su celular Bad Bunny, una música sin sentido, por Dios. Yo le digo: oye, ¿tú cómo escuchas esa porquería? Te voy a poner esta alabanza: te alabaré, te glorificaré. Entonces él decía: no, y ¿sabes qué? Dios es tan grande que terminaba apagando su música y terminaba yo con la alabanza en medio de la oficina. Y eso no es que yo sea irreverente, es que yo soy el chacho y yo puedo venir a imponer mis costumbres y no. El tema es que tú y yo tenemos que ser cristianos que contendamos ardientemente la fe. Amén. Oye, no ser tan permisivos. ¿Sí me entiende? Oye, qué pereza la persona tan permisiva. ¿Cómo crees tú que Dios ve a esas personas tan permisivas, tan light, ay no, yo no quiero que, mientras Él no me toque a mí ni yo a Él, yo estoy bien? Y es el pensamiento de muchos, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? A través del poder del Espíritu Santo, tratar de que esa persona viva lo que el Señor puso en mí. Ahí sí estamos haciendo ¿qué? Pescadores de hombres. Bueno, entonces vamos a terminar el texto de Juan 15 del 5 al 8. Entonces, el que en mí, dice, versículo 6, vamos al versículo 6 de Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado ¿a dónde? Afuera. ¿Y a dónde? Como pámpano. ¿Y qué va a hacer? Se va a secar. Y los que lo recogen lo van a echar al fuego que arde. Ay, Dios mío, yo no quiero eso. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, cuando tú le hablas hacia una persona, ven acá. O sea, si tú no vives con Cristo ni para Cristo, mi hermano, vas a estar perdido. Y aquí lo dice en la palabra: el que no permanece en Jesús será echado. ¿Tú quieres eso? ¿O tú quieres seguir a Bad Bunny, a las corrientes filosóficas, a Karol G, a todos esos personajes? ¿Ah? No, tú tienes que poner tu mirada en el Hijo de Dios, en Cristo, porque dice el versículo 7: si permanecéis en mí y en mis palabras y permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Imagínate esa promesa tan hermosa, iglesia. Así que nosotros no dependemos de nada del mundo, no dependemos del trabajo, no dependemos de nuestros talentos, no dependemos de absolutamente nada, sino ¿de quién? De Dios. ¿Y qué pasa? Que dice el Señor, el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Entonces, ¿quién es el discípulo de Cristo? En lo que estamos viendo en este momento, aquel que lleva frutos a Cristo. Ese es el discípulo. Porque el discípulo es aquel que es instruido por otro para la palabra de Dios pueda vivir en ella. Amén.
Entonces nosotros realmente estamos siendo los discípulos del Señor, estamos llevando mucho fruto, así que todavía hay tiempo de tener el ministerio de la iniquidad. Mientras el pueblo de Dios esté aquí y no seamos quitados de aquí, como lo dijo Dios por medio de la pastora el miércoles, iglesia, todavía hay esperanza de que muchas personas sean salvas. Amén. Punto 2, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8? Dice así la palabra de Dios: sé sobrio. Dice, sé sobrio. ¿Y qué tenemos que hacer? Velad, porque vuestro adversario el diablo está ¿cómo? Buscando ¿a quién? Vuelvo y reitero, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Estamos de acuerdo? Y como el diablo se lo devora, tiene a sus secuaces, llamado mundo, llamado tendencias, llamado modas, y esto va para los jóvenes también, de que se dejan llevar mucho por las tendencias, por el bling bling, por el boom boom, y no saben de que el diablo está usando estas plataformas para que sus almas se pierdan. Pero el joven que me escucha y que está aquí sabe que ha sido alcanzado por Cristo a través de la palabra. Amén. Y que su vida y su cuerpo no está a merced de las corrientes de este mundo, sino que su vida puede ser de gran bendición para que otros puedan vivir la gracia que se nos es anunciada. Amén. Y dada. Amén. Así que el segundo punto del carácter de un defensor de fe es que es un vigilante. Ahora bien, estamos vigilando, estamos orando, así como el Señor nos manda. Eso ya es la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces, el primer punto del desarrollar el carácter de un defensor de la fe es ser lleno del Espíritu Santo. El segundo punto es ser un vigilante, no bajando la guardia en la oración. Tercer punto de un carácter de un defensor de fe. Vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice: iglesia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a vivos y a muertos, en su manifestación de ¿qué? De su reino. Y dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Pregunta, ¿esto no lo estamos viviendo hoy? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento para que estos maestros sigan haciendo de las suyas y sigan haciendo que muchas más almas se vayan para el infierno? Iglesia, estamos llamados a despertar. Iglesia, yo sé que muchos de los que estamos aquí, quizás esta prédica les incomodó un poquito. A mí me incomodó bastante, porque si la palabra no me incomoda a mí, entonces apaguemos y vámonos. Pero me lleva a un despertar de que no es Duque, no es Fajardo, no es Petro, no es Federico los que vayan a poner en este gobierno, los que van a transformar esta nación. Los que realmente van a transformar esta nación somos tú y somos yo. ¿Cuántos dicen amén? Y la única forma de poder transformar esta sociedad es que nosotros echemos la red. Y vuelvo y reitero el llamado de esta mañana a que nosotros seamos pescadores de hombres y a defender y contender ardientemente el evangelio, para que nuestras familias, ni nuestros vecinos, ni nuestros amigos se vayan para el infierno. Así que, iglesia, el cuarto punto es llamar al pecador a los pies de Cristo y dando las nuevas buenas de salvación, estando
previniendo un juicio venidero. O sea, que si nosotros cumplimos con estos puntos, no quiero decir con esto que estos 5 puntos sea, mejor dicho, el ABC del evangelismo, del evangelio. De pronto habrán muchas más cosas que el Señor nos pueda añadir en su tiempo, pero lo que el Señor quiere llevarnos es a que tomemos conciencia de que esto puede pasar si nosotros no actuamos ya. Tenemos que actuar ya. No dejemos postergado para mañana lo que puedes hacer hoy. Iglesia, despierta. Salte de la comodidad en la que te encuentras. Me incluyo yo. Me da tristeza como la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz. Hay muchas vidas que necesitan estar sentadas en esas sillas y lamentablemente las vemos vacías. Entonces, iglesia, tenemos que pellizcarnos. Iglesia, tenemos que evaluar en qué posición estamos ahora. Así que, iglesia, termino con este pasaje de Juan capítulo 3 versículo 36. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, es decir, iglesia, en este momento vuelvo y reitero, no dejes para mañana lo que puedes hacer ya. El juicio de Dios va a venir con toda potencia a juzgar a estas naciones paganas, impías, que rechazaron la gracia. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia, para que esa ira de Dios no venga sobre nuestras familias, nuestros vecinos, amigos, compañeros de universidad? Si tú y yo sabemos de que si ellos no se les habla del infierno, aquí es donde yo quiero que usted entienda algo. No le hable, ay, Dios te bendiga, Dios tiene un propósito para ti, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lamentablemente las iglesias de hoy, no estoy hablando del 100%, pero el remanente de Dios, que eres tú y que soy yo, tenemos que levantarnos para que esto no ocurra más.